Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida y rescate de todos, Señor Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúne a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas, para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegría y caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella su maldad, que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y luego a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suerte y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos, ¿por qué nos ha sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespado, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor,
nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me había arrojado al fondo en el mar, en la alta mar. Me rodeaba la corriente. Tus torrentes, tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor, y llegó hasta mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo lo he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales le robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se la vendó. Luego se lo puso sobre sus cabalgaduras y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes, demás te lo pagaré en mi regreso. ¿Cuál de estos 3 le parece que se portó como el prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió:
el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Bueno, como podemos ver en la primera lectura nos presenta algo muy hermoso. Que bueno, de mitad es Jonás. Es bueno que usted comprenda cuando el Señor llama, no puede escaparse. Si el Señor puso los ojos en usted y la llamó a usted o a cualquiera de nosotros, para lo que sea, tarde o temprano lo vas a cumplir. Le dijo a Jonás, levántate y vete a Nínive a proclamar la palabra de Dios porque aquel país estaba perdido. Pero ¿qué hizo Jonás? Le diría, sí, yo voy, Señor, pero no fue. Sino que cogió un barco y se embarcó para la ciudad de Tarsis. Y como ven ustedes en la primera lectura, todos aquellos sufrimientos que le padeció aquella embarcación, tenía miedo porque el barco se iba a hundir, lanzaron toda la carga para ver si el barco se ponía más liviano para seguir, pero ¿qué va? El mar seguía igual, el mar embravecido. Hasta que por fin y al cabo dieron cuenta que el culpable era Jonás. ¿Y qué hicieron? Él pidió que lo lanzaran al mar. Y cuando lanzaron al mar, ¿qué sucedió? Se lo tragó la ballena. Se lo tragó la ballena. Y duró 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena. ¿Y dónde lo fue a lanzar la ballena? A la orilla del Nínive, a la orilla del Nínive. Y se dice que Jonás era una ciudad que necesitaba 3 días para caminarla, para cruzarla. Y dice que en un solo día se convirtió Nínive al Señor. Yo diría desde el general, desde el presidente, hasta los animales hacían ayuno y penitencia. Y el Señor tuvo compasión y perdonó la ciudad de Nínive. Y también hoy que celebramos San Francisco de Asís. Aquel joven que como joven tuvo una vida un poco larga, pero era un muchacho que nació rico, donde todos lo tenían, donde no le hacía falta nada, como rico al fin. Pero más sin embargo, dejó esa riqueza, ese lujo, esa vanidad, para lograr la riqueza eterna, que es seguir a Jesús. Abrazó la fe, se olvidó de todo. Se dice que cuando él abrazó la fe, su padre se negó a darle lo que le tocaba. Pero más sin embargo, él le dijo, lo más importante es yo poder ganarme el cielo. Esa es la riqueza más grande que podemos tener en nuestra vida. Porque todo lo material se termina, pero aquello dura para todo el resto de nuestra vida. Y es una historia linda, la de San Francisco de Asís. Fue fundador de los frailes. Fundó convento de monjas, también hizo un convento también, un colegio de varón y hembra también, que estaban todos también, estudiaron juntos. Hizo inmensidad de cosas. Y en realidad San Francisco de Asís dice que entregó la vida a Jesús por el Evangelio. Y se dice que fue el más pobre dentro de los pobres. El más pobre dentro de los pobres. ¿Se imaginan ustedes? Después de una persona nacer, como quien dice, encima de todo, y llegar a ser pobre, pero pobre de verdad. ¿Por qué? Por el amor de Jesús. Porque él comprendió que eso era lo más importante para él. Y siguió hasta su muerte. Se dicen que en realidad, yo no sé cuántos miles de frailes dejó fundado San Francisco de Asís.
Y ustedes conocen que es una de las congregaciones más grandes que hay, de los capuchinos, de los frailes dominicanos. ¿Okay? Así que vamos a pedirle al Señor en este día, especialmente en la primera lectura, que cuando el Señor nos llame a cada uno de nosotros estar atentos al llamado del Señor. Y aunque Él no diga no, uno no puede, porque las cosas de Dios no se le pueden escapar. Y a que el Señor nos haga cada día más humilde, como San Francisco de Asís. Que nada de lo que hay en este mundo nos robe nuestro amor. Que lo más importante es el amor de Dios, porque ese sí que dura para siempre. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Vamos a orar por la salud de Sheila Walter, Gregorio Pérez, Luis Bueno. Y por el eterno descanso de Vito Bueno, Miguelina Taveras y Estela Reynoso. Bueno, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que al presentarte nuestros dones, nos preparemos dignamente al celebrar el misterio de la cruz, al que San Francisco tan adherentemente se unió. Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos, enriqueces a tu iglesia, conforma siempre nuevas de agradable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también, porque su ejemplo insigne nos impulsa, y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó la
cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos lo glorioso y bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y todos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos. Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Saludemos a la Virgen. Sagrada Sagrada María, María, nuestra esposa soy. con vuestra licencia a pasar esta noche hoy. No permitas, Madre mía, por tu santa y inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena Madre, danos tu santa bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, Ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, Ruega por nosotros. Santo Ángel, Dios, Ruega por nosotros. San Francisco de Asís, Ruega por nosotros. la misa ha terminado, pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una buena noche. Gracias, Padre. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.